José Antonio, entonces estamos viendo una crisis en donde yo creo que los números dicen todo, ¿no? Prácticamente 72,000 migrantes que llegan a una ciudad autónoma de España, a Ceuta, que tiene 84,000 habitantes. Es decir, esto no tiene precedente. Así es un tema precedentemente muy complejo, como lo es la migración como tal, multifactorial. Por ello creo que es muy importante al analizar este tema, como lo hacemos en nuestro Tribunal Ético y de Conciencia, al cual estoy representando aquí, de la movilidad humana, con una manera conjunta para el análisis del caso concreto de cada persona desplazada o migrada o migrante, de la migración, del refugio y el asilo, que poco se habla y que se le parece, pero no es lo mismo que la migración en su tratamiento jurídico, tanto local como internacional. Y obviamente el tema de los desplazamientos, porque ya los perfiles de la migración han cambiado y ya no son las migraciones solamente de las personas, ya son de estos grupos humanos, claro. ¿No? México tiene experiencia en ello y creo que este es un fenómeno que ha sucedido en Europa que debemos tomar muy en cuenta en México, pero además en el fondo hay también un asunto inevitable, sabemos que tenemos un bloque de enfoque geopolítico, pero es inevitable abordarlo, que es lo irrefutable de que todavía el tratamiento que le da España en este tema a Marruecos es con una visión de colonialismo, ¿no? Y España nada tiene que hacer ahí, es territorio marroquí, debería resolverse en Marruecos. Y la instrumentalización que se hace y la externalización que se hace de las políticas de los países interesados e implicados en este tema. O sea, no es tan lineal nada más entre España y Marruecos, que hay una relación bilateral muy especial que ya el compañero adelantó en analizar algunos aspectos, sino que hay otros intereses como es de Estados Unidos, como es de Irán, como es de la Gran Bretaña, etc. Hay una confluencia de países y de ejes ahí. Luis, hay una resolución del Tribunal Español sobre no devolver en caliente a los migrantes que cruzan nadando para llegar a Ceuta. Este fue uno de los principales desencadenantes, pero ¿cómo lo vinculas, por ejemplo, con la política migratoria de Pedro Sánchez? Eso también pudiera ser un incentivo para haber llevado a cabo, o sea, para haber irrumpido en esta crisis que es tan compleja. Sí, España tuvo, digamos, 2-3 episodios que hay que conectar. Primero, que en el mes de junio la Unión Europea aprobó un reglamento sobre devolución de migrantes, un reglamento que tiene su antecedente en la Directiva Retorno de 2008 de la Unión Europea, muy criticada. Este reglamento también muy criticado por organizaciones como Amnistía Internacional, que lo que propicia es devolver a los migrantes en situación irregular, incluso para que estén en un país tercero mientras se decide su situación, y ese país tercero puede ser Argelia, ¿no? 3 meses o 6 meses, ¿no? Y otros ingredientes que a los que España y buena parte, digamos, de los partidos progresistas en la Unión Europea se opusieron, y sin embargo se impuso la agenda de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, se aprobó este reglamento y Pedro Sánchez, en sentido contrario, lo que hizo fue primero regularizar a casi 1 millón de migrantes que ya estaban allí. Y luego esta resolución del Tribunal Constitucional que dice, a ver, quien llega nadando por el Mediterráneo, que hay que señalar, bueno, por un lado es territorio europeo y por otro, bueno, está el norte de África. Bueno, hay que recibirlos, no se les puede devolver. Y entonces, claro, con esta crisis, como bien señalas, en un lugar donde hay 84,000 habitantes, llegan 70,000, por supuesto que hay un colapso monumental, ¿no? Dicen unos indocumentados que el Reino de Marruecos no existe ni como reino ni como Marruecos hasta 1956. Ceuta y Melilla es España y no tienen ninguna relación histórica con Marruecos, que es un país que existe desde 1956. Vamos a zanjar el debate de una vez por todas. En 1200, en el que las obras de la literatura castellana, ¿saben cuántas veces se nombra la palabra Marruecos en castellano antiguo, tal cual literal como hoy, Marruecos con las 2 R's? 11 veces. ¿Y saben además qué dice esa obra? Habla del rey de Marruecos, rey, la palabra rey, con I latina, rey. El rey de Marruecos, Yusuf, el rey de Marruecos, Yusuf, aparece en esa obra de 1200, siglo XI, referido a hechos ocurridos en el 1100, es decir, el rey Yusuf de Marruecos, en una obra pilar de la literatura castellana.
¿Y saben quién fue el hijo del rey Yusuf? El rey Ali, hijo de Yusuf, Ali ibn Yusuf, que también era rey almorávide de Marruecos, la palabrita Marruecos con las 2 R's que aparece en el Cantar del Mío Cid, no una ni dos, 11 veces. Pues el hijo de Yusuf, rey de Marruecos también, Ali ibn Yusuf, ¿saben qué hizo? Nombró juez de Ceuta, el autor de la mejor Shifa, nombró juez. Muchos siglos antes, estamos hablando de 1200, siglos antes de que los portugueses llegaran allí. Así que eso es lo que voy a decir a mis amigos, amigos españoles que estaban diciendo que Ceuta ha existido antes que Marruecos existía. Marruecos ya ha existido antes que toda esa España. Hombre, por favor, que sois españoles, un poco de inteligencia. Continuamos analizando y desentrañando la crisis migratoria en Ceuta, un tema que ha robado la atención de los 27 líderes de la Unión Europea. Pero José Antonio, también estamos, atestiguando un momento muy importante, sobre todo esta crisis migrante que, ya hemos visto que tiene muchos vasos comunicantes, pero no podemos olvidar la relación tan intensa que hay entre Donald Trump y el rey Mohamed VI de Marruecos, porque si bien Trump tiene una tirantez muy sintomática con Pedro Sánchez de España, pues tiene una cercanía con el rey, y cómo eso también de alguna manera detona la crisis. ¿Tú ves que ahí hay ciertos incentivos para ello? Hay un trasfondo político, obviamente, ¿no? No es casual, por ejemplo, la alianza de España con Argelia respecto del gas, que es algo bien estratégico. Tampoco el tema de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar, claro. Los estrechos que son tan necesarios para la geopolítica del Imperio del Norte. Y lo mismo pasa aquí con nosotros. Yo lo resumo en algo. Mientras no tengamos soberanía real y una política migratoria propia, no reactiva e impuesta desde afuera, estos fenómenos se van a estar repitiendo. Al grado tal que hasta da la sensación que se está haciendo un eje, Estados Unidos, Marruecos, y del otro lado está España, está Argelia, por todo lo que ya han explicado, con las implicancias políticas, económicas. Claro. Ahora, Luis, inclusive no se puede descartar los migrantes como un instrumento de política y de presión de cara a las elecciones de España en el 2027, ¿no? Sí, es decir, claro, esto realmente pues es una cosa que no acaba, es un problema que no se puede revertir, ¿no? De un día a otro. Exacto, porque esta crisis provoca, le da gasolina, ¿no?, al fuego ya de por sí propagado y que está muy bien asentado en España, ¿no?, donde ya de pronto se borra la línea entre los partidos de centro derecha y la ultraderecha, ¿no? Tenemos en Díaz Ayuso un ejemplo muy claro, y entonces las críticas, ¿no?, de decir nos vienen a invadir, y el presidente Pedro Sánchez está permitiendo la invasión. Y además con las políticas de regularización de migrantes y tal, pues también, y con esta resolución judicial lo mismo, ¿no? Y claro, de cara a la dinámica política en España, que ha tenido muchos altibajos en los últimos años, meses y semanas, porque después de aquella también sentencia del Tribunal de la Unión Europea hace 2-3 semanas, que avala la ley de amnistía en favor de los políticos independentistas catalanes, que le da también mucha fuerza al gobierno de España, porque que certifica que tuvo razón en aliarse con los partidos independentistas catalanes en su momento. Pues ahora este episodio le resta puntos, ¿no? Incluso hay la presión para que adelante elecciones, ¿no?, cuando están previstas para el próximo año, y esta presión política en un momento además que se le está resquebrajando también la alianza de gobierno a Pedro Sánchez, pues le complica la gestión. Y bueno, ya hablaremos de qué pasa en el resto de los países de la Unión Europea. Claro. Déjame hacerte una pregunta muy particular. Ceuta y Melilla forman parte de la Unión Europea, son ciudades autónomas de España, pero en algún momento, si viene un conflicto mayor, la OTAN pudiera defenderlas, considerando que geográficamente pertenecen al norte de África. A ver, platícanos ese embrollo de diferentes actores, ¿no? Sí tienen una condición, y bueno, quisiera decir algo. La condición de ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es muy peculiar, ¿no? No son parte como tal
de la OTAN, ahí hay, digamos, vacíos que dicen, no, digamos, la Unión Europea empieza ya cruzando el Mediterráneo, ¿no? Entonces hay estas, digamos, estos matices con respecto a esta condición muy peculiar de Ceuta y Melilla, ajá, que hacen difícil pensar que, bueno, una vez que llegan los migrantes a Ceuta e invaden, están invadiendo la Unión Europea, ¿no? O sea, y por eso muchos países europeos también dijeron, no, pues vamos aquí a cerrar las puertas, porque estos migrantes no se quedarán ahí. Si llegan a la península ibérica, después van a querer ir a Francia, ¿no? Y entonces no es un problema que se le quede a España, aunque la reacción de varios países europeos es decir, es tu problema porque gestionaste mal las cosas. Bueno, pues así es, toda esta crisis de Ceuta pues trasciende la relación bilateral entre Marruecos y España. Nuevos actores geopolíticos se apuntan en este episodio como Estados Unidos, la Unión Europea y también la OTAN. Hacemos un corte, regresamos. Dicen algunos paisanos míos que Marruecos no existe hasta 1956. Solo tienen que ir al archivo de la Corona de Aragón, pedir un documento que se llama el Acuerdo de Paz entre Pere al-Cerimoniós, Pedro el Ceremonioso. ¿Con quién? En 1362, el documento en castellano, en catalán y en árabe. En ese documento, Pedro el Ceremonioso, rey de la corona catalano-aragonesa, denomina al rey de los moros con el que firma el documento en castellano el rey de los moros y sultán del Magreb. Posteriormente, documentos ingleses hablaban del sultán del Magreb también, y en el siglo XVII lo mismo, aparte de que fue Estados Unidos reconocida por Marruecos y la ciudad de New York fundada por Anthony el Turco, de origen morisco marroquí. Muchísimas gracias. Apunte, 1362, acuerdo entre Pere al-Cerimoniós y el rey de los moros, sultán del Magreb. Muchas gracias. La crisis de Ceuta no puede entenderse únicamente como un episodio migratorio. Se inserta en una relación marcada por los reclamos territoriales de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, dos ciudades situadas en el norte de África. La disputa está estrechamente vinculada con otros elementos de la relación bilateral, especialmente el Sahara. España abandonó formalmente su posición de potencia administradora, lo que le permitió recuperar la cooperación con Rabat, particularmente en migración y seguridad mediterránea, forman parte de un mismo tablero geopolítico y como mecanismo de presión. Entonces la crisis migratoria en Ceuta pone en peligro esta alianza del Mundial de Fútbol en 2030. ¿Qué opinas? No sé si la ponga en tensión, porque como hemos visto, la FIFA tiene una capacidad de articular cosas que no pueden ser articuladas, ¿no? O sea, tan solo lo que pasó con el Mundial México-Canadá y Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene una capacidad política, económica, y yo creo que también tendrá... Que supera muchos estados, claro. Que yo creo que por ahí podría ser, sí. Pero también pesa el lado político, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo ahora va a ser una tensión que no se va a acabar con lo que pase con estas personas que siguen en Ceuta, ¿no? Entonces tendríamos que repensar que lo que se viene en términos generales para las migraciones es una criminalización, pero cuando hablamos de criminalización, esto ya está mucho más perfeccionado. Sabemos que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de centros de detención en el mundo, pero el segundo país con más centros de detención es el Reino Unido, y esto se va a ir replicando. ¿Por qué? Cuando hablamos de criminalización de las personas migrantes, hablamos de que a todo aquel que no es
nacido por padres de ese país, les dan penas de cárceles más altas que a los ciudadanos. Eso se ve en todos los países de la Unión Europea. Esa es la verdadera criminalización. O sea, primero se te criminaliza por el color de piel, por la religión, que por si usas burka, y después crean leyes que dicen, bueno, pues si usted no es un ciudadano nacido de padres tal, entonces tendrá penas más altas. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Bueno, pues así es, la cuestión migratoria de Ceuta está afectando los pilares fundamentales de la integración europea y sobre todo pues que este tema es vinculante con temas tan relacionados como la seguridad, la soberanía y el control fronterizo. Pues muchísimas gracias a José Antonio Foronda Farro, un placer, por estar con nosotros, a Carolina Aguilar y a Luis Guacuja. Volvemos. Este es un mensaje para Argelia y para España. No se confundan. Pueden unirse contra el Reino de Marruecos. Argelia, España, Irán, el Polisario y quien sea. Toda la humanidad, dice el Hadith, puede unirse contra alguien. Que si Allah no ha decretado el mal para ese alguien, aunque todos se unan, no habrá el mal para ese alguien. Muchas gracias.